Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luis Eduardo Ayala Oblitas, soy abogado con especialidad en materia laboral, en materia constitucional, empresarial y corporativa. Sin embargo, mi expertise específica está establecida en derecho laboral, perspectiva desde la cual quiero ponerles en conocimiento, quiero compartir con ustedes más bien conocimientos y técnicas específicas acerca del derecho laboral relacionadas con la promulgación del último decreto del Gobierno Nacional, el Decreto Supremo 4199, que establece la cuarentena general para todos los ciudadanos desde una perspectiva netamente laboral respecto a qué obligaciones tienen los empleadores y derechos y también los empleados. Ahora publicamos este video iniciando lo que es este canal de YouTube, donde les vamos a compartir miles de videos, técnicas, anécdotas relativas a derecho laboral, para que ustedes puedan tomar conocimientos específicos, entendiendo que desde la perspectiva del video se puede compartir mucho más temas didácticos y de conocimientos específicos en materia laboral que en una publicación simple de la página de Facebook. En ese marco comenzamos necesariamente con un video totalmente casero. De hecho me está grabando mi hijo querido llamado, en virtud de la cuarentena total en la que nos encontramos, por la cual la verdad que no tenemos acceso a los mismos instrumentos tecnológicos que tenemos en nuestras oficinas, como en el caso de mi estudio jurídico, y por lo tanto, desde esa perspectiva de la simplicidad y la urgencia con la que debemos tomar conocimiento de todos estos temas, comparto en principio este video desde mi domicilio. Para futuros videos vamos a contar con edición de videos específicos para hacerles más didáctico el tema. Comencemos a ver cuáles son las regulaciones y principales efectos del Decreto Supremo 4199. En principio, hay un establecimiento, a diferencia del Decreto Supremo 4196, este decreto establece una excepción específica para ciertas empresas u organizaciones empleadores para que puedan funcionar fuera de la cuarentena total que se ha establecido. Evidentemente, el gobierno nacional ni ningún gobierno puede meter a todos los ciudadanos y empresas en sus casas, hacerlas dejar de funcionar a las empresas, cortando la cadena de suministros de bienes y servicios, medicamentos, insumos higiénicos, etcétera, de una manera irracional que afectaría más aún a la pandemia. ¿No es cierto? Por eso mismo es que en todo régimen de pandemia y cuarentena se establecen excepciones para ciertas empresas estratégicas que proveen servicios, insumos higiénicos y servicios de primera necesidad, y otros que están relacionados con la supervivencia y manutención del Estado de Derecho y del Estado de provisión de insumos médicos, higiénicos y alimentos a la población. En ese marco, anteriormente, el Decreto Supremo 4196 determinaba que la policía, los militares, el sector de salud, industrias farmacéuticas, entidades financieras y otros que se encuentren, que por la naturaleza de sus funciones no puedan cumplir con sus funciones, podían solicitar al Ministerio de Trabajo hasta el último viernes un permiso especial para funcionar. Es decir, la apertura de excepción estaba abierta a todo empleador que entienda que sus funciones no se podían acomodar al horario de cuarentena por su tema de productividad y operatividad. Hoy en día se ha dejado sin efecto ese artículo, se ha derogado ese artículo a través de este decreto supremo, y ya no hay una permisión general sujeta a tu interpretación. Ya este decreto supremo establece qué empresas de manera específica pueden solicitar trabajar fuera de una cuarentena total. Entre las empresas son las siguientes: sectores de salud, policía, fuerzas armadas, servicios públicos, luz, teléfono, agua, industrias. Habla sobre industrias en general, entendiendo que la producción industrial no puede pararse porque está relacionada con una cadena de suministro de bienes y servicios y productos. Entidades financieras bancarias y no bancarias. Obviamente, la dotación de dinero a los cajeros automáticos y otros aspectos financieros no pueden paralizar financieramente al país. Entidades públicas o privadas que atiendan a la población vulnerable. ¿Qué quiere decir población vulnerable? Población que es sujeta con mayor facilidad a adquirir la enfermedad y tener síntomas peligrosos contra su salud, encontrándose dentro de un índice de mortalidad más alta que los demás. En este caso, entenderemos por analogía del antiguo decreto supremo que serán principalmente población vulnerable las personas que tengan enfermedades crónicas de base,
mayores de 60 años, padres, madres de hijos menores a 5 años y mujeres embarazadas, ¿sí? Adicionalmente, dice este decreto, pueden circular de 6 a.m. a 1 p.m. trabajadores de tiendas de barrio, de mercados, de supermercados, que necesitan ir a producir laboralmente a estas fuentes. Obviamente, las tiendas de barrios, mercados y supermercados no pueden dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque nos dejarían de abastecer de productos necesarios para nuestra supervivencia. Es por ello que esas empresas no pueden funcionar automáticamente y deben funcionar a través de empleados y empleadas que puedan producir operativamente. Es así que estos empleados pueden circular de 6 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué recomiendo específicamente al respecto? Recomiendo que les otorguen, así sea tiendas de barrio que no tienen un funcionamiento formal, les otorguen una carta, un tipo credencial impreso en computadora o cualquier identificación que establezca que son empleados de esa tienda, mercado, supermercado. Caso contrario, los están poniendo bajo un riesgo de circulación indebida sujeta a multas y arrestos de 8 horas. Otorguen a esos empleados, esos aspectos, este tipo de empleadores. Empresas de producciones de alimentos, insumos higiénicos y medicamentos. Obviamente, toda empresa del sector público o privado que produzca alimentos, medicamentos o insumos higiénicos necesarios para mantenernos en cuarentena y enfrentar la pandemia es una empresa que puede funcionar fuera de la cuarentena total y sus trabajadores ir a trabajar de manera obligatoria y circular, si se quiere, fuera de la cuarentena total. En este caso, establece que cualquier horario podrá ser. Es importante, vamos a hablar ahorita de los horarios en los cuales estas empresas deben funcionar. Y finalmente establece con mucho énfasis que las empresas que abastecen artículos de primera necesidad de igual manera pueden funcionar incluso las 24 horas en cualquier horario que ellas determinen, ¿sí? Esas son las empresas que actualmente pueden funcionar fuera de la cuarentena total y por lo tanto pueden a ciertos trabajadores, no deberían ser a todos, porque por ejemplo, un banco no debería a todos los trabajadores obligarlos a ir, solamente a los que necesita para poder seguir operando. Estas empresas pueden obligar a sus trabajadores estratégicos, si se quiere, a seguir asistiendo al trabajo con medidas de bioseguridad, medidas de prevención, trasladándolos de su domicilio a la oficina, de la oficina al domicilio, porque no hay transporte público y privado, pero son específicas. Entonces encontramos la primera diferencia. Aquí ya no hay una interpretación general de qué empresas. Aquí se ha establecido de manera específica y taxativa qué empresas pueden estar exentas de la cuarentena total. Segundo, establece excepción para circulación de vehículos. Ya lo establecía anteriormente el Decreto Supremo 4196 y normas conexas. Esta norma también establece que la obligación del empleador de trasladar al empleado excepcionado de la cuarentena total desde el domicilio hasta la empresa, de la empresa al domicilio. ¿Para qué? Para que se cumpla, para no ponerlo en un escenario de circulación indebida. Tú no le puedes decir a tu trabajador, tú me asistes y ves cómo llegas. Eso es ilegal y te haces pasible a sanciones. Debes tener. Ahora, ¿cómo haces autorizar tu vehículo? ¿Cómo podrías hacer? Puedes conversar con empresas de radiotaxis, tal vez están generando algún tipo de permiso especial para este tipo de traslados, de personas con mala salud, de empleados que deben llegar a empresas excepcionadas, etc. En este caso, si no, vehículos institucionales o transportes algo masivos como minibuses, alquileres, etc., autorizar estos vehículos. ¿Dónde se hacen autorizar? Pueden visitar la página del Ministerio de Gobierno, ahí están todos los requisitos. En La Paz se presenta ante el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y en los otros departamentos, en las direcciones departamentales de tránsito, ¿sí? Entonces es importante tener el vehículo autorizado para poder funcionar. Tercer efecto principal en materia laboral de este decreto, establece sanciones para empresas infractoras. Ya lo establecían las otras normativas, pero este decreto es más taxativo. Establece para cualquier persona natural que viole la circulación prohibida en cuarentena, es un arresto de 8 horas o multas progresivas. Sin embargo, para las organizaciones empleadoras que no cumplan con la cuarentena en cualquiera de sus sentidos, no pagando salarios a sus empleados o obligándolos o continuando con el funcionamiento de su empresa, establece este decreto la sanción del
primero, cierre parcial de la empresa, segunda sanción, cierre definitivo de la empresa. Por lo tanto, tienen que tener cuidado las empresas que no se encuentren dentro del margen de excepcionalidad del decreto para que no sean sancionados con este marco del decreto supremo. Último efecto, y muy importante, establece las derogaciones de los artículos 4, 5, 6, 9, y 10 y 12 del decreto supremo 4196. Y esto es bastante importante porque genera efectos específicos y muy puntuales y muy controversiales respecto a qué es lo que pasa con ciertos sectores. En principio, obviamente se eliminan los artículos que hablaban de que cualquier empresa que entienda que puede acomodarse a un horario fuera de cuarentena podría efectuar. En principio, ese aspecto queda eliminado. Segundo, se elimina el horario laboral de cuarentena. Ustedes sabían que antes, en la cuarentena parcial, teníamos un horario laboral de 8 de la mañana a 1 de la tarde, establecimientos comerciales de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ese horario ha sido eliminado. Por lo tanto, las empresas que hoy en día están funcionando como excepción fuera de la cuarentena total, no están obligadas a mantener este horario porque ese era para la cuarentena parcial. Hoy en día esas empresas tienen libertad de establecer los horarios que su operatividad necesite. Ese es otro efecto, ¿sí? Obviamente yo les recomiendo que no establezcan horarios muy peligrosos o muy tardíos, muy allegados a la noche. Yo, si es que se puede efectuar, establecería manteniendo el horario de 8 a 3 de la tarde mínimamente, pero si la industria o tipo de operación de la empresa requiere un trabajo más allá de ello, no está prohibido, no hay un margen de prohibición actualmente como antes se efectuaba con el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el último efecto con estas derogatorias es que se elimina la tipificación de sectores vulnerables. Ese es un efecto controversial sobre lo que tendrá que aclarar el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud, porque el anterior decreto, el decreto supremo 4196, definía como sectores vulnerables a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños, padres y madres de hijos menores a 5 años y las personas con enfermedades con base crónica. Y obviamente era algo lógico porque son personas que pueden adquirir con mayor facilidad riesgos dentro de la enfermedad y ser sujetos a temas de terapia intensiva y otros. Por eso es que era razonable que se los proteja. Este decreto deroga ese artículo que definía el sector vulnerable. Por lo tanto, he recibido muchas dudas de qué pasa con este sector vulnerable que tenía una obligación de licencia con goce de haberes, ¿sí? Me adelanto a una de las preguntas principales del coronavirus que vamos a ver después, y en este caso, evidentemente se está eliminando esta tipificación de quiénes son sector vulnerable, pero por ejemplo se mantiene el comunicado 9/2020 del Ministerio de Trabajo, que solo elimina su punto 1, y en el punto 4, si no me equivoco, perdón, si no me falla la memoria, establece la posibilidad de que estas personas pidan licencia con goce de haberes en un formulario que pueden bajar de la página del Ministerio de Trabajo y presentarlo a sus trabajadores, siendo obligatoria la licencia con goce de haberes desde el día siguiente hábil al de presentarse la licencia. Entonces, se genera ahí una controversia de si sigue vigente o no. Ese comunicado, el problema es que los comunicados administrativos solamente son lineamientos respecto de una normativa ya establecida. No obstante, en una época de cuarentena están adquiriendo cierta relevancia legal, si ustedes quieren. De todas maneras, ese punto 4 se mantiene y es el único apartado donde estas personas podrían seguir pidiendo las licencias con goce de haberes. Yo recomendaría que se efectúe que estas personas sigan siendo protegidas por las organizaciones empleadoras. No entremos en un análisis secante y exquisito de la normativa legal, donde entendemos, si se quiere, que al no estar ya haber sido derogado, no se otorgue. ¿Sí? Las empresas tienen que comportarse con responsabilidad social empresarial, con un compromiso patriótico y ciudadano que permita avanzar en esta cuarentena que va a incidir en su producción económica. Por lo tanto, yo recomendaría a las empresas seguir protegiendo al sector vulnerable anteriormente identificado y que estas personas sigan presentando sus licencias con goce de haberes, aduciendo que
¿Qué es la interpretación más favorable al trabajador? Artículo 4 del Decreto Supremo 28699 establece el principio protector, lo que se denomina el indubio pro operario. En caso de duda sobre la aplicación de una norma, se aplica lo más favorable para el trabajador, siendo en este caso mantener el sector vulnerable identificado en el comunicado 9/2020, cuyo punto 1 únicamente ha sido eliminado, más no los demás puntos que uno de ellos habla sobre este sector vulnerable sujeto a licencia con goce de haberes. Ahora bien, vamos a terminar esta primera parte del video con el comunicado número 10/2020 emitido por el Ministerio de Trabajo. Este comunicado tiene los principales efectos. Ratifica, tal cual también el Decreto Supremo 4199, que durante esta cuarentena total se deben pagar de manera total los salarios de los trabajadores. No porque yo esté hoy en día en cuarentena por una disposición obligatoria, mi empleador me dirá, no estás trabajando y no te pago el salario. ¿Sí? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque hay una situación de fuerza mayor. Ante la situación de fuerza mayor se genera la posibilidad de que las partes establezcan ciertas situaciones atípicas para confrontarlo. Por lo tanto, yo como empleado me veo imposibilitado de cumplir con mi obligación laboral de asistencia y producción laboral por una situación de fuerza mayor que es la cuarentena y la epidemia, y por una disposición legal obligatoria. Por lo tanto, no me pueden privar de mi salario. Ahora bien, esto desequilibraría lo que se define en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo, que determina que el salario es proporcional al trabajo. Es evidente, es una ecuación básica de la relación laboral. En este caso, yo te estaría pagando por un trabajo que no estás efectuando, más si no estás en una situación de teletrabajo a domicilio, por la cual yo te pueda pagar el salario. Sin embargo, siendo establecida la fuerza mayor, también es legal. No obstante, los empleadores, ¿cómo pueden posteriormente recuperar este pago de salario por un tiempo no trabajado? A través de lo que es la figura de la compensación. No prohíbe ninguna de la normativa emitida por el Gobierno Nacional en época de cuarentena, para la cuarentena. No, ninguno de los comunicados, resolución biministerial y decreto supremo prohíbe que después se compense, porque eso sería desnaturalizar la relación salario-trabajo. Por lo tanto, aplica el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, que establece que nadie puede ser privado a hacer lo que las leyes no prohíban, ni obligado a hacer lo que las leyes no manden. Por lo tanto, lo que se dice en la axioma legal, todo lo que no está prohibido está permitido. En ese sentido, se puede sujetar a compensaciones, más si hay un convenio, el número 30 de la OIT, que en su artículo 5 define la obligación de compensaciones por parte del trabajador, y ese convenio está ratificado, si no me equivoco, en el año 1973 por Bolivia. Por lo tanto, es un convenio que tiene total aplicación. ¿Y qué dice ese convenio? Que en situaciones de fuerza mayor se puede establecer una licencia con goce de haberes al trabajador y posteriormente sujetarlo a un sistema de compensación. ¿Cómo va la compensación? Máximo de 1 hora por día, compensar en un año, y el trabajador no, por la compensación no puede trabajar más de 10 horas. Ese es el régimen de compensación establecido. Por lo tanto, posteriormente a que pase la cuarentena, el empleador podrá, ya en una época de seguridad y calma para todos, emitir un comunicado estableciéndole al trabajador que se compensarán las horas no trabajadas por el tema de cuarentena y pagadas por el empleador. ¿Sí? El segundo punto, establece un correo de denuncias en caso de que los estén obligando a tomar vacaciones, en caso que las empresas continúen operando indebidamente, en caso que no les paguen sus salarios. Cualquier incumplimiento del empleador sobre estas disposiciones puede ser denunciado a los siguientes correos: denuncias-privadas@mintrabajo.gov.bo para el sector privado. Para el sector público, denuncias-públicas@mintrabajo.gov.bo. Se reciben las denuncias por correo porque no tenemos presencia física para instaurarla administrativamente en el Ministerio de Trabajo, y las mismas correrán. El Ministerio de Trabajo tiene personal establecido para hacer la fiscalización y establecer el cierre definitivo de la empresa o cierre temporal, que son las sanciones a establecerse. Segundo, establece que el trabajo en empresas autorizadas es excepcional. Es muy importante este punto. ¿Por qué?
Porque algunas empresas que están dentro de este margen de autorización de funcionamiento fuera de la cuarentena total, están pensando que pueden llamar a todos sus trabajadores, En ese caso, no es algo tan general. ¿Por qué? Porque este comunicado, primero por un tema de prevención y de no propagación de la enfermedad y por una responsabilidad social empresarial. Un banco no le podrá decir a sus 5.000 trabajadores, soy una empresa que estoy excepcionada para trabajar fuera del horario de cuarentena total, fuera de la cuarentena total puedo trabajar, por lo tanto me asisten mis 5.000 funcionarios. Ese aspecto no es lógico. En materia laboral, todo se rige por un principio de razonabilidad. Es un principio establecido del derecho laboral. Por lo tanto, lo que recomiendo es que estas empresas definan a trabajadores estratégicos y necesarios para que su operación, abasteciendo las necesidades de la población, siga funcionando. Sin embargo, no recomiendo que lo establezcan de manera general para todos sus empleados. Este comunicado es muy importante porque dice: las empresas autorizadas para trabajar fuera de la cuarentena total lo deberán hacer de manera excepcional. Vale decir que es una situación muy aislada, si se quiere, y serán pues los trabajadores estratégicos y necesarios a los que tengas que convocar para continuar operando, más no todos tus trabajadores. Importante también, el Ministerio de Trabajo establece en este comunicado que se mantienen las autorizaciones anteriormente efectuadas. Como les decía anteriormente, no estaban enumeradas las empresas y había una apertura que otras empresas recaben la autorización del Ministerio de Trabajo para seguir funcionando. Estas empresas, si no están dentro de las tipificaciones del Decreto Supremo 4199, pero han obtenido hasta el viernes su autorización por parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio dice que esas autorizaciones se respetan, porque el Ministerio ya ha emitido su pronunciamiento de autorización. Otro punto, eliminan el horario de cuarentena parcial, también elimina el punto 1 del comunicado 9-2020 que hablaba sobre el horario de 8 a 1, les ratifico, las empresas autorizadas para funcionar fuera de la cuarentena total pueden trabajar en cualquier horario, sin embargo sean razonables al establecerlo. Establece obligación de transporte, ya les he mencionado que las empresas tienen que tener vehículos autorizados, trasladar al trabajador desde su domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio. Eso sería en cuanto a lo que es el Decreto Supremo 4199 y Comunicado 10-2020 con los principales efectos. Vamos a publicar enseguida un video con las 20 preguntas frecuentes que se han establecido en materia laboral acerca del coronavirus, el cual lo pueden hacer seguimiento. Les agradezco mucho.